Bueno, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por estar hoy acá. Hoy tenemos el agrado junto con Irina y todos los colegas, las colegas que participan tanto de la Comisión de Géneros y Diversidad Sexual y de la Comisión de Salud Mental en Entornos Digitales. Les damos la bienvenida, por un lado. Y por otro lado, agradecemos a Eugenia Giotto la participación. Hoy nos va a contar un poco respecto de qué se entiende o qué se conoce hoy como por violencias digitales, ¿sí? Bueno, la licenciada Eugenia Giotto es psicóloga especializada en violencia por motivos de género, en psicología forense y criminalística, con una extensa trayectoria en gestión pública, formación académica e intervención profesional en situaciones de violencia, protección de derechos y asistencia interdisciplinaria. Actualmente se desempeña como directora de Igualdad e Inclusión en la Universidad del Delta y como docente universitaria en distintas academias, tanto nacionales como por fuera del país. También fue directora de políticas de género en AISA y en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito judicial y territorial. Se desempeñó como perito judicial en causas de violencia, abuso, medidas de abrigo, guardas y adopciones en el Departamento Judicial de San Isidro y ocupó distintos cargos de gestión en el municipio de Tigre, entre ellos directora general de promoción y fortalecimiento familiar y directora de políticas de género y asistencia a las violencias por motivos de género. Directora del Servicio Local de Atención en Casos de Maltrato Infantil y Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes de la región Quinta de la provincia de Buenos Aires y coordinadora de equipos técnicos de asistencia a situaciones de violencia de género y abuso sexual en las comisarías de la mujer del Ministerio de Seguridad bonaerense, entre otras tantas otras cositas más. Así que bueno, le damos la bienvenida a Eugenia, es un placer tenerte acá, además de que bueno, estás coordinando la maestría, ¿no? Si eso querés contarnos un poquito vos en la Asociación Argentina de Salud Mental, es docente en la diplomatura Primatura. en la Diplomatura de Inteligencia Artificial y Salud Mental y en otra más que estás dando este año, que si querés vos comentar al respecto. Y la idea es charlar, bueno, Eugenia nos va a introducir en la temática y después, si quieren, para el final de la presentación, van preparando las preguntas para comenzar a intercambiar, ¿sí? Bueno, Buenísimo. Eugenia. Gracias, Silvana, por la presentación, por la invitación. Gracias, Silvana. Gracias, Irina, al Colegio de Psicólogos en general. Para mí es un placer llegar igual de la mano de una alumna, porque quiero contar esto, ¿no? O sea, me invitan, si bien digo, toda mi labor y demás tiene que ver con San Isidro, digamos, con el Departamento Judicial de San Isidro y demás, me invitan una alumna. ¿Y por qué destaco esto? Porque yo celebro mucho cuando nos formamos en algo y eso nos prende un montón de ideas que tal vez no todos creemos que somos capaces de llevar adelante. Desde esto, ¿no? Es decir, che, si esto a mí me sirvió, le puede servir a un otro. En las formaciones que yo lidero, estimulo mucho esto de creer que nosotros y nosotras, digo, principalmente los que hacemos a la salud mental, tenemos un lugar de privilegio desde ese lugar de, yo lo llamo caja de resonancia, que es nuestro consultorio. Y cuando hablo de consultorio, no pensemos en el consultorio únicamente de uno a uno, ¿no? En el consultorio me voy a referir, puede ser si me desempeño desde la salud mental en una escuela, en una institución, pensemos eso, ¿no? En ese lugar de mirada y de escucha de nuestra profesión, que es una gran caja de resonancia, ¿no? O sea, vemos en lo individual un montón de situaciones que si empezamos a pensarlas de manera transversal y general, nos pueden permitir pensar soluciones o al menos aspirar a planificar aspiraciones a soluciones de esa problemática que si nos quedamos en el uno a uno, la escuché, la resolví, acompañé a este paciente, a este, a este, a este, a este, es genial, es espectacular, es un trabajo muy, muy noble y yo celebro mucho quienes nos podemos seguir sentando desde la salud mental en el uno a uno. Y acuérdense que el uno a uno no me estoy refiriendo solamente en consultorio clínico. Celebro mucho los que seguimos haciendo eso y creo que en este momento donde uno ve un montón de problemáticas tan dolorosas, de tanto padecimiento comunitario, social, individual, pero creo que los que hacemos esa escucha individual, que ponemos el cuerpo, que nos atraviesa esa problemática y demás, tenemos algo, una posibilidad superadora que no siempre la dimensionamos o que a veces el cansancio de la escucha y la casuística individual nos quita esa dimensión, ¿no? Que es esto de pensar en
de esa solución individual crear algo transversal. Y bueno, por eso digo, celebro que si alguien, la diplomatura o una clase, porque en particular surge de una clase que doy en otra diplomatura, no la que coordino yo, eh, si hay algo de eso que hubo una resonancia, es decir, si este elemento me sirve para seguir pensándolo porque me cambia la práctica, porque me sirve, bueno, ¿quién me impide que pueda generar, gestionar una charla, un encuentro? La verdad que de las diplomaturas de la Asociación Argentina de Salud Mental que me toca coordinar, en este momento estoy coordinando 4, hay algo de esto maravilloso, ¿no? Y somos casi todos psicólogos o psicólogas los que empujamos esto, ¿no? A partir de esa caja de resonancia que en el consultorio, que en el día a día me resuena, me preocupa, no me da lo mismo, ¿no? Empiezo a preguntarme más allá de lo singular de ese caso y acompañar ese caso, qué pasa a nivel estructural y qué puedo aportar. Nada, para contar como anecdótico, digo, hay alumnas que se les ocurre traer esta capacitación al Colegio de Psicólogos y la verdad que no está en el organigrama de los objetivos, ni los generales ni los específicos de la diplomatura, dice eso, y a alguien se le ocurrió, ¿no? Pensar un poquito más, más allá de lo individual, y otras alumnas, por ejemplo, creo que más o menos de la camada Silvana de la tuya, porque fue el año pasado, se les ocurrió plantear un equipo de salud mental del Poder Judicial de Chubut, plantear que la justicia completa, por ejemplo, se forme. Y era una locura, ¿no? O sea, pensar, son psicólogas de un equipo de atención, no es personas con posibilidad de decisión, ¿no? Pero personas que, esta caja de resonancia, que es todo el día entrevistar pericialmente ciertas situaciones y ver lo que falta, lo que hace falta, lo que no está funcionando, propusieron al Poder Judicial. Me acuerdo que fue en enero del año pasado que nos hacen la propuesta y parecía como algo muy, muy loco, ¿no? Como muy volado. Como 3 psicólogas de un equipo pericial que hacen eso, la casuística, el día a día así, pueden mirar como el plato más global y decir, che, pero esto le serviría a todos y cambiaría esto. Hicieron la propuesta al Poder Judicial de Chubut y en noviembre del año pasado terminamos yendo con la diplomatura a capacitar a todo el Poder Judicial de Chubut. Y no lo gestioné yo, digo, yo como directora ni la Asociación Argentina de Salud Mental, fue esta idea, que es lo principal, que con nuestras capacitaciones nosotras buscamos tener esta impronta. Los contenidos todos somos universitarios y en realidad me dan un material, lo leo y lo adquiero. Es un poco más esta idea de potenciarnos entre todos los que no nos da lo mismo, porque digo, hoy un lunes, no, un lunes, no, un miércoles, em, tan tarde, 7 y pico de la noche, juntarnos acá es porque hay algo que no nos da lo mismo, ¿no? De lo que está pasando, de lo que le pasa a un otro. Claramente, si elegimos nuestra profesión, algo de eso también claramente nos convoca. Así que la idea del encuentro de hoy es compartirles un poco de información en materia de violencia digital, que por ahí ya saben, por ahí hay cosas que aporte que no conocen, pero fundamentalmente es despertarnos o invitarnos a repensar y a reflexionar cómo somos capaces a partir de nuestra caja de resonancia de día a día generar políticas transversales que transformen algo estructural. Digo, ¿quién mejor que los que escuchamos todo el día los padecimientos para pensar desde una política, un protocolo, una reglamentación o un marco normativo? Hablo de proyectos de ley. Dentro de la maestría, yo doy clase en una maestría de forensis y criminología, el trabajo de tesina de por lo menos mis materias apuntan a un proyecto de ley. No sé si algún día esas personas van a generar un proyecto de ley después, más allá del el estudio, pero yo me interesa que nos despertemos la cabeza. ¿Saben que cualquiera de nosotros podríamos gestionar un proyecto de ley que después lo aprueben y demás? No está en nuestras manos. Pero no importa. ¿Saben que nosotros podemos, a partir de esa escucha constante? Yo a veces hice esta estadística solamente a nivel de pensar esto de la caja de resonancia. En los años que llevo en gestión, en atención de casos, desde atención mía individual o atención de mis equipos, he tenido equipos hasta 130 personas, yo calculo que atravesaron 17.000 casos, 17.000 situaciones de violencias en distintas esferas. Y la verdad que si yo no tomo esa responsabilidad de decir, che, 17.000 situaciones, obvio que individuales y cada una con una cuestión subjetiva puntual, pero había un atravesamiento transversal
que yo puedo leer, puedo analizar y puedo decir, che, con 17.000 casos, ¿cómo? ¿Quién más quién puede saber más que quienes ponemos el cuerpo en 17.000 situaciones para pensar, por ejemplo, un protocolo? O, por ejemplo, si vamos más allá, una política local, provincial, nacional, o si vamos más allá, un proyecto de ley. No sé si han escuchado, en los últimos tiempos hay un proyecto de ley en el Congreso bonaerense que tiene que ver con el uso de celulares desde los penales. Y eso nace desde la escucha una y otra vez a víctimas, y uno dice, ¿cómo puede ocurrir que estando detenido, preso, condenada una persona por victimizar a esta, la sigue victimizando? Como ya el sumum del sumum. Entonces, a partir de esa escucha, porque digo, no sé si hay una estadística o había una estadística previa de la cantidad de personas condenadas por violencia que siguen violentando. No sé si vieron hace muy poquito una condena muy interesante de una persona presa que ejerció violencia digital contra una nueva víctima, violencia digital y abuso sexual, y estando preso. Entonces, esto, la verdad que es a partir de la escucha de la casuística, esa caja de resonancia que yo a veces digo, es un poco nuestra responsabilidad, o yo la entiendo como una responsabilidad ética, pero también es una oportunidad. Yo la pienso así. A mí la verdad que escuché en 17.000 casos tantas cuestiones que se repetían y que hacían a una casuística transversal, que requería una política pública transversal para solucionar, no solo trabajar con esa persona para sus modificaciones o su empoderamiento, su denuncia personal. La verdad que me es un alivio, porque si no también los que ponemos el cuerpo en la escucha diaria es como, bueno, es siempre estar apagando incendios o siempre estar en... ¿Y cuándo vamos a aspirar o a soñar o de última irnos a dormir pensando que un mundito un poquito mejor puede también existir? Así que bueno, lo principal de este encuentro apunta a eso, compartir algunos contenidos teóricos, conceptuales, algunas reflexiones, pero por sobre todo irnos con un entusiasmo de distintas acciones que cada uno pueda llevar adelante donde le toque. Yo siempre digo, hay una frase que usa ONU Mujer que a mí me gusta muchísimo, que es todos en nuestro metro cuadrado podemos transformar. No metro cuadrado, no es real el metro cuadrado, pero es como donde me toque estar desde mi casa hasta mi ámbito laboral, hasta donde cómo pienso el mundo, digo, en ese espacio individual yo puedo hacer una transformación estructural. Obvio que se requieren un montón de otras cosas para que la transformación estructural sea tal, pero siempre digo esto, cuando tengamos el mejor panorama global para esas transformaciones, si las personas individuales no estamos posicionadas en ese lugar, tampoco cambia nada. Siempre digo, podemos tener los mejores marcos normativos en pos de prevención a las violencias, pero si después no hay alguien que se siente con una víctima a conversar para que eso que está sufriendo lo pueda pensar de otro modo, esa política espectacular no transforma ninguna vida. Entonces, las dos cosas van de la mano. Y acá me estoy sentando con personas individuales que hacemos mini transformaciones individuales. Entonces, un poco ponderarnos de esa forma. Lo primero que yo quiero conversar sobre la violencia digital es algo que me pasó a mí, es por qué durante tanto tiempo, es una pregunta retórica, pero para que nos quede ahí en la cabeza, ¿no? ¿Por qué durante tanto tiempo sentimos digo falsa después de descubrimos que es falsa, pero una sensación de seguridad en el ámbito virtual, en el digital? Podría traerles un montón de ejemplos sonsos, bien sonsos, donde podemos poner esto en valor. Yo en lo personal, por ejemplo, hago trekking de montaña. Bueno, sé de eso bastante, pero a veces le digo a cualquier persona que no está formada específicamente en trekking de montaña, che, ¿me acompañás a este cerrito? Y rápidamente a la persona se le ocurre que va a llevar unas zapatillas, que va a llevar agua, que va a llevar protector solar, que va a llevar un gorrito, ¿no? Como le estoy poniendo en un terreno, en un escenario nuevo, pero no está totalmente desubicada. Por ahí no vas a saber exacto cuáles son las mejores botas de trekking, por ahí no vas a saber exacto qué cantidad de agua llevar, digo, hay distintas cuestiones, pero hay algo, ¿no? De que, eso como cualquier ejemplo, digo, si salimos de un teatro a las 3 de la mañana en San Telmo, un ejemplo, más o menos yo sé cómo me voy a manejar. Un escenario nuevo, no vivo en San Telmo, no soy de esa zona, pero más o menos sé que voy a tomar las calles más iluminadas, iré más cerca del cordón. Digo, estas cuestiones que de alguna manera transgeneracionalmente fuimos recibiendo de tener ciertos parámetros de cuidado en escenarios nuevos. El mundo digital se nos planteó como un mundo tan abstracto y tan lejano que no funciona ese dispositivo. Entonces, em,
hay algo muy interesante de pensar que en otras prácticas del mundo real relacionada con los cuidados están estas alertas. Aunque no sea nuestra expertise ese cuidado, eso les quiero decir, ¿no? Aunque no sea el barrio donde yo me manejo todos los días o el cerrito que voy todos los días, digo, hay algo de, por eso digo transgeneracional, lo escuchamos de mi madre, de mi padre, de mi abuelo, de la maestra, digo, que empieza a darme elementos. Lo digital viene como algo absolutamente innovador, que nos encuentra en un punto como paralizados y que no nos permitió dimensionar elementos de riesgo. Acá, ¿por qué les decía que entro desde algo personal? Yo en lo personal, por ejemplo, hoy reviso, durante la pandemia, mi hija, 7 años, estaba en su cuarto con la computadora y yo estaba absolutamente tranquila. Si estaba en la plaza, con la bicicleta. En lo personal, mi hija sufrió un accidente muy grave con un perro, entonces, antes de la pandemia, ¿no? Entonces, estar en la plaza a mí me generaba 8 millones de fantasías, ¿no? Volvía de la escuela, iba muy cerca de casa a la escuela, volvía caminando solita con un compañero y en mi cabeza 8 millones de riesgos, pero en serio ya, a nivel un poco patológico porque el accidente fue muy grave. En el mundo digital yo dije, ay, listo, está acá en casa, está tranquila. Hoy, o bueno, un tiempo posterior ya hacia atrás, lo que descubro es que fue absolutamente un sesgo, ¿no? Sesgo por desconocimiento de mi parte, que creo que nos pasa a todos y a todas en el ámbito personal y en el ámbito de esa caja de resonancia que es nuestro espacio laboral también. Yo cuando hago esta actividad presencial, juego de verdad con esto y si no, digital, virtual, por favor, imaginémonos. Yo les pediría que vayan a su caja de fotos impresas, los que todavía tenemos fotos impresas. Imagínense que agarran 10 fotos de su caja de recuerdos familiares y van por la calle y se las regalan a cualquier persona que pasan, a cualquier desconocido, cualquiera, o sea, y es más, no es que lo elegimos, ¿eh? La actividad o la acción para pensar, cierren los ojos, imagínense la secuencia, no elijo a quién. Salgo a la puerta hoy miércoles de mi casa a las 20 horas y a las primeras 10 personas que pasaron les di una foto. Una foto de cuando me casé, una foto de el primer baño de mi hija o de mi hijo, la foto del primer día de clases, fotos que saqué al azar, ¿no? Cualquiera de ustedes me diría es un disparate, si lo llevamos a pensar esa escena, a cualquier persona que cruza. Ni siquiera es que estoy eligiendo, ¿no? A cualquiera. Entonces la pregunta sería, si dimensionamos esa actividad, ¿realmente le daremos copia a cualquier persona que pasa? Generalmente en los talleres que hacemos presencial nos horrorizamos y decimos, no. Fíjense sin ir más lejos, en el mundo digital y la falta de educación digital que tenemos, pero a ver, no falta porque no fuimos a estudiar, ¿eh? Porque no hay todavía, es un ámbito muy nuevo. Hacemos eso, subimos fotos a nuestro estado de WhatsApp, a nuestro Instagram, compartimos, y no tenemos ni idea a dónde van. Esto es como muestra un botón, este ejemplo, como para esto dimensionar que el mundo digital se nos presentó como un nuevo escenario absolutamente nuevo, no solo nuevo para nosotros o nosotras, nuevo. Porque cuando a mí se me presenta nuevo el escenario del cerrito, hay algo, o de la calle, de la salida del teatro en la noche, hay algo de la experiencia transgeneracional que fui recibiendo que me posiciona con ciertos alertas. En el mundo digital no, porque transgeneracionalmente no recibimos ningún aporte sobre los cuidados en el mundo digital. Acertados o desacertados los cuidados, ¿no? En este espacio, cuando hacemos taller presencial, empezamos a jugar, a hablar, a pensar, digo, se los dejo retóricos si quieren también, y si quieren sumarlo al chat, bienvenido. En mi época, digo, estos cuidados que estaban en el inconsciente social, aparecían, nunca sabemos quién. O sea, yo me acuerdo de mi infancia, mi infancia la transcurrí fines de los 80, y la verdad que el tema de la traffic blanca era algo que ya no sé quién me lo dijo, ¿eh? Pero estaba claro que nos teníamos que cuidar de la traffic blanca. Si lo ponemos a pensar, hay un montón de cuestiones que uno tiene internalizado que ni sabe cómo surgieron. Y no sé si es correcto o no, no sé si la traffic blanca nace de alguna cuestión
real, fantasiosa. Digo, lo contrapongo con el hombre de la bolsa. Mi abuela también me decía que me cuide el hombre de la bolsa, que no sé quién era. Pero más allá de que sea real o no, había ciertas cuestiones que nos van pasando de ciertas cuestiones de cuidado y resguardo. Obviamente uno a veces como adulto puede diferenciar y decir, esto tenía que ver con el cuidado, esto tenía que ver con que los adultos se quedaban más tranquilos. La famosa de que después de almorzar no te puedes meter a la pileta, tengo la teoría clarísima, ningún médico me la pudo desmentir o médica, de que no hay nada físico, era para que los adultos pudieran dormir la siesta y no estuvieran preocupados porque los pies nos podíamos ahogar en la pileta. Bueno, hay algo del mundo digital que la idea es de este encuentro es que pensemos juntos y juntas cómo ser un poco más conscientes, entendiendo que es parte de este escenario nuevo que seamos, que no tengamos esa conciencia y que es construirla. En este aspecto yo a veces remarco mucho, pensemos, no sé, cuestiones las que se nos ocurran hoy en día, que las personas, todas las personas votemos. Parece algo natural y dado, pero no fue natural y dado. Fue una construcción colectiva que llevó siglos para que esa igualdad exista, para que esa verdad llevó siglos desarmarla, la desigualdad, la opresión que conllevaba, la patria potestad compartida, por ejemplo, ¿no? Hoy tiene otro nombre, pero pensémosla así, ¿no? Y hoy nos parece una cuestión obvia que tanto progenitor, progenitora o ambos progenitores tengan los mismos derechos sobre esa infancia. Pero no es algo obvio, ¿eh? Hubo siglos de ir desarmando esa violencia, esa desigualdad, esa cuestión. Entonces pensemos que en el ámbito digital arrancamos de cero. No tenemos esos siglos de transformación. Y a veces yo me gusta detenerme en esta obviedad que van a decir, qué tontera, pero si no nos detenemos, pecamos de por ahí no registrarlo, darlo por sentado. Ninguna transformación de algo que daña socioculturalmente se dio de manera natural. Ninguna. La esclavitud no dejó de existir de manera natural. Digo, hoy yo digo esclavitud y todos decimos, lo primero que nos viene a la cabeza, espero, es como, bueno, qué horror. No, eso no fue una cuestión natural, fue una de esa violencia que era natural cuando ocurría. Hubo todo un proceso sociocultural que arrancó, siempre arrancan estos cambios socioculturales, arrancan o los empujan, o los visibilizan los que lo padecen. Pero después hay un montón de otras personas que empatizamos, que el padecimiento ajeno no nos da lo mismo, nuestra posición ética en el mundo tiene que ver con que no nos dé lo mismo, y nos sensibilizamos. Y empiezan los cambios, pero esos cambios no son sencillos. Digo, pensemos desde esta cuestión que les planteaba recién, hasta cualquier otra opresión, otra violencia que estaba dada en nuestra cultura de manera natural. No cambió mágicamente. Entonces, lo que ocurre, lo que empieza a ocurrir en las redes, en lo digital, tampoco se va a ordenar solo ni naturalmente. Todo lo contrario. Lo natural en nuestra cultura es que esa opresión siga y se profundice. Entonces, un trabajo consciente y nuestro trabajo, creo yo, desde mi posición ética en consultorio, es que la neutralidad no existe. Si yo me presento neutra frente a una situación de violencia, abuso de poder o una desigualdad estructural o una injusticia estructural, Freire lo dice con mucha claridad, no existe la neutralidad. Cuando nos callamos y no decimos nada, estamos siendo funcionales a sostener ese sistema opresor. Entonces, en la violencia digital, que no entendemos mucho, que un paciente nos cuenta y no sabemos bien qué opinar, no es una opinión personal, es un posicionamiento ético. La violencia, las situaciones que ocurren en el mundo digital que son violencia, hay que marcarlas como tales. No es nuestra posición, es mi opinión, ¿no? No es nuestra posición no debemos tener una posición neutra, porque acuérdense, o sea, yo lo pienso de manera, no existe neutralidad. Hay que desarmar eso y bancársela, ¿eh? No existe la neutralidad. Si yo considero que tengo que mantener mi semblante como si nada cuando un paciente me está contando que ejerce violencia digital contra sus compañeras generando imágenes con IA, yo no estoy siendo neutro para nada. Estoy siendo funcional al sistema opresor que lo llevó a considerar que estaba bien hacer esa imagen. Entonces me parece que es muy importante esto de poder formarnos, poder entender lo que ocurre en lo digital, porque no venimos performeados para ni entender de qué trata y faltan, yo siempre digo, es medio frustrante porque uno dice, che, tengo que arrancar foja cero de vuelta. ¿Cuánto nos llevó? ¿Cuántos siglos nos llevó visibilizar las violencias en el mundo real? ¿Cuántos siglos nos llevó?
que el uso de los cuerpos de los niños y de las mujeres no sea una moneda de consumo y de intercambio. Por lo menos sancionarlo a nivel discursivo, digo, enunciarlo, después denunciarlo y después llegar a los marcos normativos. Y uno cuando se encuentra en el mundo digital dice, uff, volvemos a foja cero. Yo no creo que volvamos a foja cero, porque tenemos el músculo desarrollado de cómo se transformó eso. Si miramos detrás, si miramos una línea del tiempo, empezamos a pensar cómo se transformaron esas situaciones tan violentas y desiguales, nos da un elemento y nos permite pensar que tenemos que tener acciones proactivas. Hay algo que yo quiero eh, repasar o dejarles también para pensar, que a mí me gusta pensar el concepto de lo siniestro dentro de lo digital, ¿no? Yo entiendo el concepto de lo siniestro como esa cuestión que impacta de manera negativa en el psiquismo, eh, que tiene que ver con algo desconocido, pero lo siniestro, a diferencia de cualquier cosa desconocida, es ese espacio donde aparece, reconozco algo, eh, pero aparece distorsionado. Algo de lo que me tiene que cuidar o es seguro o nadie me marca que es peligroso, me daña. Entonces la violencia digital, que esto yo el concepto de siniestro lo interpelo y lo pongo a funcionar muchísimo en todo lo que tiene que ver con las violencias domésticas y los abusos sexuales, ¿no? Dentro del ámbito doméstico o familiar o interfamiliar, porque es aquel espacio que nadie me enseñó que me tengo que cuidar, me daña. Entonces lo que me daña es desconocido, pero no es tan desconocido. Y ahí hay algo del orden de lo siniestro que genera una paralización en las víctimas. ¿Por qué las víctimas de violencia digital les cuesta tanto poder visibilizar, pedir ayuda en vez de suicidarse, por ejemplo? Una pregunta, ¿no? Porque hay algo del orden de lo siniestro que nadie no le fuimos enseñando que ahí en ese espacio había riesgo. Todo lo contrario, pensemos en lo que yo les contaba de mi hija, yo decía, bueno, listo, está acá en casa, estoy re tranquila, acá un perro, un pitbull no la va a atacar. Bueno, pero un millón de otras cosas que llevan a la muerte real también, ¿no? Porque mi miedo con el accidente de mi hija era la muerte real. Ella tuvo riesgo de vida real, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ya está, acá morirse no se va a morir. Y pensemos que las violencias digitales hoy terminan en muerte sin que haya habido contacto entre el agresor, la persona agresora y la víctima. Pensemos en este caso que yo les decía, último mediático, donde hasta hay una condena por abuso sexual con acceso carnal y nunca hubo contacto físico en el mundo real. Pero es porque hay un entendimiento que el mundo digital es tan real como el mundo real. Algo re importante, la violencia digital no es nueva, amplifica las violencias históricas, por eso es fundamental que tengamos repasadas y conozcamos sobre las violencias históricas. Si yo todavía no tengo visibilizadas, siempre yo digo, entrenados los ojos para detectar las violencias real en el mundo real, y en la pantalla no las voy a ver. Cuando ya entreno mis ojos para detectar las violencias en el mundo real, en el digital lo que hago es empezar a dimensionar esa amplificación, todo lo que me aparece entre los siniestros porque no me lo esperaba, pero parto de ahí. Es algo que para mí es fundamental entender, que la violencia digital, y ¿por qué lo remarco? Porque a mí me costó entenderlo un montón. Las violencias que ocurren en el ámbito digital o las interacciones que ocurren, lo que ocurre en el ámbito digital, eh, afecta cuerpo, vidas, territorios, psiquismos, emociones, y las afecta de manera real. Afecta cuerpos. Las personas se quitan la vida por la violencia digital. Antes, hace algunos años, cuando pensábamos en violencia digital y pensábamos, por ejemplo, en una pericia en este ámbito, lo que estábamos siempre sospechando o cuidando era la violencia digital se usaba para la trata. Pero para la trata, logrando captar, ¿no? Grumeando, con un grooming, a esa víctima se la engaña, se logra que vaya a un lugar, se la secuestra. Hoy en día, no sé si ustedes saben, la trata existe con... Mi hija puede ser víctima de trata estando en casa, yendo al colegio todos los días. Tiene un grooming que logró manipularla, obtener imágenes para hacer una coerción y logra que haga cualquier cosa que quiere viviendo la víctima con su familia y siendo una familia por ahí alojadora, cuidadora. Esto nos parte un poco la cabeza, ¿no? Seguimos pensando que era eso, bueno, no, que no la convenzan de que vaya a Mitri San Martín a las 3 de la tarde y se la llevan en una Traffic blanca o en cualquier camioneta. Eso era antes. Hoy en día ocurre sin que se muevan.
del domicilio. No sé si sabían esto, es una práctica habitual, bueno, habitual por suerte no tanto, pero es una práctica no tan extraña de que existen situaciones de trata que se repiten estadísticamente preocupantemente, donde la víctima sigue en su casa, ¿eh? Y generalmente los casos que se relevaron fueron con la muerte de la víctima, cuando ya la víctima no tolera ese sufrimiento y se quita la vida. Ahí alguna investigación empieza a ver las redes sociales y empieza a ver lo que estaba viviendo esa persona. Pensemos que las investigaciones todavía hoy en día abren las redes sociales después de un montón de tiempo, no es el primer eje que tienen en cuenta. Bueno, yo les digo eso, pensemos qué herramientas desarrollamos, conocemos, tenemos a mano para detectar en el mundo real y ahí vamos a pensar cómo las empezamos a convalidar en el mundo digital. Pero acuérdense, si no está ese proceso hecho antes, no vamos a poder verlas en el mundo digital. Tengo que primero registrarlas en el mundo real, porque vuelvo a repetirles esto, no es que aparecen en el mundo digital nuevas, encontraron una forma de reeditarse nueva y por sobre todo que no nos encuentra eh, previniéndolas, ¿no? No nos encuentra como, bueno, estando atentos que por acá va a venir. Bueno, la idea es pensar en que las violencias digitales tienen que ver con la violencia uno a uno, tienen que ver con sesgos algorítmicos y después, esto que digo como extremo, la trata, los discursos de odio ya más estructurales, los grupos. ¿Qué les digo de sesgos algorítmicos? Em, si todavía alguno o alguna tiene la fantasía que los algoritmos, la IA y demás son neutras, no son neutras, nada es neutro en una cultura, la cultura reproduce sus formas de estructuración y de ejercicio de poder vincular, entonces los sesgos no son neutros, los algoritmos no son neutros, digo, son sesgados, la IA y demás, desde algo tan sonso que todos jugamos con la IA a decirle algo para ver cómo reacciona y cómo responde, y va a responder sesgada. Si yo le pido que me haga una imagen de la mejor persona que se ocupa de cirugías cardiovasculares, me va a hacer una imagen de un varón. Y si le pido la mejor persona que se ocupe de cuidar niños, me va a hacer una mujer. Y ahí estoy hablando de un sesgo como muy leve, ¿no? Si nosotros vemos, hay una investigación, un experimento que hizo, eh, no me acuerdo si fue UNICEF o, bueno, no me acuerdo quién, sí creo que fue UNICEF, hace muy poquito, que creó dos perfiles de redes de un varón y de una chica de 14 años. Con los dos perfiles durante los primeros 4 días interactuó con los mismos contenidos, perritos, gatitos y cosas cute. O sea, con los dos perfiles interactuó. Después del cuarto día fue un cuarto de los contenidos que le llegaban al perfil de la chica, tenían todos que ver con empezar sutilmente lo que termina en un trastorno alimentario. Contenidos de dietas, contenidos de importancia calórica, contenido de importancia de cuerpos hegemónicos, sutil primero, ¿no? Pensemos, los primeros 10 días, un cuarto de esos contenidos. Para el mes era el 80% de los contenidos. Y al varón, acuérdense, solo cambiaba el género y el nombre. El resto habían dado likeado los mismos contenidos. Al varón, cuestiones de estilo de vida de varones de valor, que se llaman ahora en las redes, como tradear, cómo ganar dinero, cómo performear un cuerpo poderoso, fuerte y violento. Entonces, nada, los algoritmos y más, nada de neutros tienen, reproducen una estructura cultural que tenemos. Bueno, la pregunta es qué sabemos de violencia en el mundo real, que nos acompañe un poco todo el encuentro. Em, Acá traigo una idea de marcos normativos que seguro ya los conocen, pero yo los traigo porque a mí me gusta a veces pensar que es fuerte que tenemos marcos normativos, no solo en Argentina, en la región, en el mundo, con nombre propio. Y eso habla que la casuística individual se puede transformar algo, del dolor individual que tal vez no se pudo llegar a tiempo, se puede hacer una política de transformación. Entonces acá vemos leyes que no todas murieron, las víctimas por las cuales nace la ley, pero me despierta este interés, ¿no? Como decir, che, pensemos que en esa caja de resonancia que es nuestro consultorio,
pericial, clínico, escuela, no importa cuál, podemos generar un marco transformador mucho más amplio. Bueno, la ley Micaela, la ley Micaela Ortega, la ley Olimpia. Esto no voy a repasar cada una de las leyes porque no es la idea del encuentro, pero quedarnos pensando en esto, ¿no? Como de una ley, de un caso, cuando uno hace una caja de resonancia, empieza a hacer una lectura más amplia. Podemos hacer marcos de transformación estructurales, nacionales y regionales. La ley Olimpia no nace en Argentina, la ley Olimpia es de un caso de México. Y cómo este caso empieza a atravesar y empieza a poner en valor todas las fallas institucionales frente a la violencia digital y conlleva que un montón de países de la región adhirieron, incorporaron modificaciones a sus marcos normativos. La ley Olimpia en nuestro país incorpora la tipología de violencia digital a la ley de la 26485, a la ley de violencias de las mujeres, ¿no? Bueno, la violencia, nada, como un repaso para todos estar pensando lo que estamos pensando juntos, pero con la misma mirada. La violencia enseña jerarquías, reproduce estructuras de poder culturales. En el ámbito digital, esto se traduce en disciplinamiento simbólico que normaliza la agresión. Esto nos habla Rita Segato. Tiro distintos marcos teóricos que son un poco de donde nos posicionamos para pensar y seguir pensando y repensar, porque nos falta un montón. No existen fronteras entre la vida real y la digital. Esto es clave porque me parece que venimos pensando que son dos mundos distintos y venimos pensando que lo digital no transforma, no daña real. Y acá yo invito como un sincericidio individual cada uno, ¿no? Cuando nos vamos a dormir. Si no ocurre algo en nuestras cabezas, pensar, che, pero es para tanto, no te está agarrando nadie en lo real, sí es para tanto. El proceso de adoctrinamiento que se logra en una violencia digital es tan grave como uno en la vida real, o hasta más, porque pensemos cuántas horas pasan nuestros chicos y nuestras chicas en el mundo digital. Entonces, como si tuviese una persona que le está adoctrinando y violentando 24/7, y no es una, es un contexto, y después que permite que el discurso de una entre. La violencia online genera daño físico y emocional tan real como cualquier agresión presencial. Los diseños técnicos organizan el poder. Acá está lo de esta cuestión de no seamos ingenuos, no creamos que la IA que elijo es neutral, no tiene un posicionamiento de poder, los algoritmos, las plataformas, los sistemas, los juegos, ¿no? Acá no lo habla Lagdon, pero es los juegos, lo que son funcionales, es una estructura de poder, adrede o sin querer. A veces puedo diseñar un juego no buscando adrede reproducir este sistema opresor de poder, pero estoy introducido en ese sistema. Salvo que el juego lo piense al revés, o lo que esté generando lo piense al revés para deconstruir, si no va a tender a reproducir. Acá simplemente nombro algunos tipos de violencia en el mundo digital. ¿Por qué digo algunos? Porque desde que lo escribí hasta hoy, por ahí hubo otros nuevos. Acá no es porque se me preguntan, ¿pero qué son todos los que podemos? No, empezar a dimensionar prácticas y ponerle nombre. Todo esto está ocurriendo en el mundo digital. Cuanto más meto en el mundo digital, nuevas formas encuentro y le tengo que poner una tipificación, ¿sí? Entonces, acá no es que nos acota, sino que nos abre. Tenemos el ciberacoso, el grooming, la difusión no consentida de contenido íntimo. Acá quiero hacer una salvedad. Siempre la difusión de contenido es no consentida. Siempre. Para que haya consentimiento me tendría que traer a alguien un papel firmado en una escribanía. ¿Por qué? Porque digo, hay muchas situaciones donde nos toca intervenir, el ámbito educativo, el ámbito institucional, que, bueno, pero la persona la mandó la foto. Las personas para consentir tenemos que ser conscientes de la dimensión de lo que va a ocurrir con lo que yo estoy aceptando. Ninguna persona cuando comparte una imagen íntima está pensando que se va a viralizar y la van a ver 7 millones de personas. O que quiénes la van a ver, digo, puedo pensar que la van a ver 7 millones, pero no este y este. Entonces, acá es muy importante cómo nos posicionamos éticamente. Entender que siempre es no consentida. Hasta las que tienen que ver dentro de la pornografía que uno considera que está consumiendo o está viendo con cuestiones que las personas consintieron para que eso esté subido ahí. Yo voy a dar por sentado que no es consentido.
Después me lo demostrarán si ocurriera, que es el 0,1% de los casos, ¿no? Por esta cuestión de que para poder consentir yo tengo que dimensionar. ¿Y qué dimensionar si yo ni siquiera entiendo del todo el alcance de compartir una foto en redes? Hay algo, no sé si conocen el caso de Emma, que hoy da lugar a, no es, no es una ley, es un proyecto de ley y hay un protocolo, Emma, que es un caso de Argentina de hace unos años, donde una chica eh, su- tiene un encuentro sexoafectivo con un compañero y este compañero le toma imágenes y las comparte con un amigo. En menos de 6 horas esa imagen estaba compartida en 7 millones de personas. Es un número retórico que estoy diciendo, pero sin ton ni son. Esta chica, en menos de 6 horas de esto que ocurrió, se había quitado la vida. Hay algo muy interesante que cuando uno escucha a la mamá habla primero de fotos que se tomó mi hija y después puede hacer el proceso de desarmar eso y quitar el foco, se las tomó o no se las tomó, no importa. No importa si las tomó y se las mandó a este chico. Bajo ninguna circunstancia esta chica se tomó fotos para que ocurriera lo que ocurrió. Entonces, el tema de la difusión no consentida es clave porque si no corremos, cambiamos de orden la responsabilidad de las personas. La sextorsión tiene mucho que ver con la difusión de las imágenes, pero aparte para extorsionar. La sextorsión es como es el paso siguiente del grooming. El grooming entro en confianza, logro convencer, me voy metiendo en el psiquismo, en la confianza de esa persona, logro alguna cuestión sexual, ya sea una imagen, ya sea que escribe algo, porque voy llevando, 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 y a partir de ahí la empiezo a extorsionar con compartir esto, y a partir de extorsionarla puedo lograr un montón de cosas por miedo, un montón de cosas de envío de imágenes que esta situación que yo les cuento, esta condena que le dieron a una persona que estaba presa por abuso sexual con acceso carnal, fue de este modo. Primero fue un groomer, o sea, se posicionó en postura de groomer, groomer tiene que ver con esto, te engaño, investigo todas las redes, tengo un montón de información de vos, empiezo a empatizar, te sigo en las redes, obviamente con un nombre falso, con un perfil falso. Hoy lo digital ayuda a eso, porque yo me puedo armar hasta fotos, hasta un mundo paralelo, inexistente con la IA. Una vez que entré en confianza, que ese proceso a veces lleva meses, años. Uno escucha a una víctima de sextorsión o de grooming y dice, pero yo lo conozco hace 3 años. ¿De dónde lo conoces? La sensación es que lo conoce, que es una persona conocida. Después del grooming entra la sextorsión y generalmente la sextorsión suele terminar, si no empezamos a intervenir de manera contundente, que tiene que ser la justicia la que interviene, termina en situaciones de suicidio. Y no, y a mujeres, varones, digo, obviamente recae mucho más entre mujeres, jóvenes y niñas, pero también hay un montón de varones. Hace poco escuché la madre de un chico de 20 y pico de años, se había suicidado hace 2 años. La mamá hablaba con una angustia de no tengo ni idea qué le pasó a mi hijo, no tengo ni idea, nunca percibí depresión. Lo típico, decían, bueno, estaba deprimido. Pasados 2 años, el hermano, que era chico en ese momento, un poco más grande, se le ocurre esto de intentar hackearle, entrarle al Facebook. Hackearle me refiero porque no tenían la contraseña, ¿no? Logra entrar al Facebook de este chico y termina entendiendo que el suicidio se da en un contexto de una única noche donde fue víctima de esa extorsión. Una X persona que le había estado grumeando, coqueteando por una app de citas durante mucho tiempo, logra interactuar, logra que se pasen los contactos, logra interactuar y logra una imagen íntima de esta persona. A partir de ahí la empezó a extorsionar. Esta persona no resistió esa extorsión, dio esa sensación de, porque la extorsión tiene que ver con esto de las imágenes y la manipulación tiene mucho que ver en nuestro psiquismo con la cuestión de perder el control absoluto de nuestra historia, absoluto. La suplantación de identidad es otra forma de violencia digital que se utiliza muchísimo en el grooming. El doxing es un método que se utiliza mucho, no sé si lo ven como un castigo, ¿no? O sea, vamos a tal persona, no me gusta lo que hizo y ponemos en redes donde los datos personales, ¿no? Y con todo lo que conlleva.
discursos de odios en entornos digitales. Acuérdense que yo les diferenciaba. Tenemos la violencia en el uno a uno en digital, ¿no? Yo saqué una foto a vos y la publico uno a uno. Yo te quise dañar, se potencia, pero es uno a uno. Después vamos a empezar a analizar que empiezan a ocurrir discursos de odio que tienen que ver más con grupos. Entonces esa violencia individual se suma a un contexto donde hay un naturalizado grupos con pensamientos muy odiantes y se va potenciando. La violencia simbólica que sigue ocurriendo en el mundo real, en el mundo digital, la ejerce una persona o lo ejerce los algoritmos. Todo el tiempo el mundo digital reproduce la violencia simbólica del mundo real. El control de la vigilancia digital, esto que yo les decía, grooming, extorsión, empieza a ocurrir que se da que realmente tienen la posibilidad de hackear un teléfono y estar controlando. Cuando yo les decía esto, que para mí, ¿se acuerdan del iceberg de la violencia? Que lo vemos, lo tenemos reconocido en el mundo real. Bueno, en el mundo digital tenemos que empezar a construirlo, porque no es el mismo para poder estar atentos. En la punta tenemos la muerte, los suicidios, los femicidios, los transfemicidios que se siguen dando, porque logran dar con una chica, se juntan, la violan y la matan, con una persona trans lo mismo. Em, pero más abajo, no digo, también en la cúpula tenemos esto de la trata, pero esa trata no como la que conocíamos únicamente, que también está en la cúpula, ¿eh? Pero esta trata que no conocíamos, que tiene que ver con cómo se da. Entro en tu confianza, durante mucho tiempo soy una persona muy cercana para vos, después logro elementos para empezar con la extorsión y luego entro con el control de la vigilancia digital. Me meto en tus redes, me meto en tu dispositivo o te hago creer que me metí. No importa, ya ahí está tan corrido el eje de lo real, lo posible y lo no, que te voy a hacer creer, y muchas veces esto de pedir la geolocalización es un indicador de riesgo enorme. Cuando uno en el consultorio o cercano con mis familiares escucho que hay algún jovencito o jovencita que en la interacción con otros que conocen el mundo digital, empieza esta cuestión de mandame tu geolocalización, así me fijo que estés bien, que hayas llegado, son indicadores de trata, que probablemente en el mundo real las tenemos mucho más claros. Yo otra vez me tocó, estaba en el aeropuerto esperando un vuelo demorado y cuando está aburrido ya no sabes qué pensar, y estaba mirando, en los aeropuertos están siempre los carteles contra la trata, ¿no? Si te ofrecen un trabajo de los sueños, venía justo del norte del país. Ten en cuenta que no. Y yo decía, está buenísimo, pero eso quedó en los 80. O sea, sigue habiendo trata así, totalmente. Pero hoy en día no va, el 90% de los casos de trata no van a aparecer así. Qué bueno que estaría reeditar esa cartelería con cómo se capta hoy en día. No la borremos, porque está buenísima y sirve, y hay casos que son así, pero sumémosle otros, porque si no, yo estoy sentada ahí siendo víctima de captación, que ni siquiera sé que soy víctima, leo ese cartel y digo, pobre las pibas que le dicen todo eso y sigo mi camino. La exclusión digital deliberada, el hostigamiento sexual en línea, las deepfake y manipulaciones de imágenes, acá hay algo que se une con la sextorsión. Hoy en día cualquier IA te puede hacer a todas tus compañeras de clase desnudas teniendo relación con quien se me ocurra, o a mi ex, o a la manipulación de imágenes nace, surge en muchos casos como una cuestión de mucha ingenuidad. Yo a veces digo que hay un paso antes, porque tenemos quienes lo hacen adrede y quienes lo hacen por omisión. Vieron que la ley de violencia nos habla que las violencias se ejercen por acción o por omisión. Hay gente que va a decidir deliberadamente accionar violentamente para dominar a alguien y hay otras personas que por ahí por omisión. Yo esto de la manipulación de imágenes a veces lo llevo para pensarlo en versión propia, ¿no? Yo aprendí en el teléfono, me cambié a iPhone, no, nunca había, y me empezó a enseñar las cosas que tenía y, podés hacer stickers, ¿no? Re fácil, con unas fotos haces un sticker, no sé qué, no sé cuánto. Y empecé a jugar a hacer sticker. De repente me di cuenta que estaba haciendo sticker de personas que no me habían habilitado a usar sus imágenes y estaba compartiendo con otras personas que no eran ellos. Una tontera. Mi padre haciendo, y lo compartía con mis hermanos, es grave, mi padre se va a ofender tremendamente. No, pero hay algo de lo que empiezo a naturalizar la manipulación de imágenes del otro y el no consentimiento, el no preguntar, que después
probablemente yo hago stickers, los mando a mis hijos, nos reímos todos, y después mi hijo o mi hija genera una imagen por IA sexual de un compañero o una compañera, constituye un delito, ¿eh? Lo que yo hice también no está bien. ¿Voy a ir presa? No creo. ¿Voy a quedar imputada? No. ¿Le voy a arruinar la vida a alguien? Pero tal vez es la escalada, ¿no? Como toda cebolla, necesitamos las capas para que algo pase en nuestros ojos y no nos parezca un horror. Si todo lo anterior no pasó, si con lo anterior me pregunté algo, no llego a eso. Yo con el tema de las deepfake y las imágenes insisto mucho porque es muy posible que en nuestra caja de resonancia, en nuestro consultorio, tengamos llenos de pibes y pibas que replican esto sin darse cuenta, ¿no? Que lo están haciendo. Y hay que detenerse a pensar, hay que pensar en algo psicoeducativo de alguna manera. Porque vuelvo a repetir, está quien quiere ejercer violencia y dañar y subsumir al otro, y está quien lo hace como práctica naturalizada sin detenerse a preguntarse y pensarlo, ¿no? Yo me pasó algo hace bastante tiempo que dije, el clavar el visto, ¿no? Nosotros tenemos el aire de la violencia, sabemos que está tipificada la ley de hielo, es un tipo de violencia, tenemos toda la teoría. ¿Qué pasa con el clavar el visto? Yo no me puse a pensar, a veces abro el celular, te leí y me puse a hacer otra cosa y me olvidé de contestarte. Entonces también, ¿no? Como si alguien me hablaría en el mundo real y yo no puedo contestar, le digo, chera, no puedo. En el mundo digital no terminamos de dimensionar que es real lo que ocurre ahí. Las humillaciones públicas también es un tipo de violencia que podemos encontrar en el ámbito digital, las amenazas digitales y la violencia económica digital que llega de distintas maneras. Bueno, un poco para cerrar este espacio de reflexión, les pregunto qué otros tipos de violencia se les ocurre. Esperen que me fui, me pasé. ¿Qué otros tipos de violencias digitales se les ocurren? A mí me parece muy interesante pensar que no es neutro a las cuestiones de género, la violencia digital, como la violencia en el mundo real no es indistinta en el mundo digital, la vamos a vivir del mismo modo, no sufren la misma violencia ni impacta la misma violencia de igual manera en varones y en mujeres. Y ni hablar, ¿no? Si se comparte una imagen íntima de una relación sexual entre una pareja hetero, pensemos, el varón va a quedar ponderado seguramente, va a ser visto de alguna manera más empoderante. La mujer va a ser vista, va a cargar con el estigma de puta fácil, todo lo que ocurre en el mundo real, ¿no? En el mundo real cuando tenemos una mujer que tiene mucha relación sexual, que elige muchos compañeros sexuales y una gran experiencia sexual, es una mujer de bajo valor. Hoy en el mundo digital se habla así. Y en cambio, un varón que tiene mucha experiencia sexual es un varón de alto valor. Fíjense, y lo podemos pensar de cualquier manera. Zorra y zorro. Digo, ¿cuántas palabras, si las ponemos en femenino o masculino, no son lo mismo? Porque justamente no pensamos de la misma manera culturalmente las experiencias cómo impactan si sos mujer que si sos varón. El mundo digital lo reproduce. Vamos a ver, por ejemplo, ahí yo hablaba de la sextorsión, el compartir imágenes sin consentimiento, cómo impacta de distintas maneras. Los algoritmos, ¿se acuerdan que les decía? Este mismo experimento de haber abierto un perfil de un varón o de una nena, cómo abrió mundos absolutamente distintos. Y los discursos de odio, que son las violencias estructurales que tenemos en las redes, acuérdense que tenemos las violencias individuales, que no son individuales, pero son de una persona dirigida a otra, tenemos todo lo que es lo algorítmico y por último tenemos las violencias estructurales, los grupos, ¿no? Los grupos, y pensemos que pensemos al revés, de la casuística a lo teórico. Varón que va a la escuela con un arma, pum, 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 dispara. Empezamos a analizar sus redes sociales y qué consumía y demás, y vemos que era parte de un montón de grupos de esto de discursos estructurales, de violencias estructurales, que ponderaban las masacres, que ponderaban muchísimos, ponderan el antifeminismo, el concepto de incel, que hoy entra también en el mundo de las redes, es recontra peligroso, invita cuando esa violencia la sufren los varones, invita a que se constituyan en reproducción de esa violencia. En cambio, cuando esas violencias estructurales las padecen las mujeres, ¿a qué le invita a las mujeres esas violencias? A otras situaciones. No,
a ejercerlas, sino a ser víctimas, a quitarse la vida, a sufrir trastornos alimentarios gravísimos. Entonces, es muy interesante pensar cómo las violencias del mundo real están atravesadas estructuralmente por la cultura en la que vivimos, la estructura sociocultural en la que vivimos patriarcal, y cómo en el mundo digital se amplifica y se reproduce. Cuando hablamos que se reproduce y se amplifica, ¿qué quiere decir? Pensemos en Emma. Emma sufrió una situación de violencia que en el mundo real hubiesen sido testigos 5 personas, en menos de 6 horas en el mundo digital fueron testigos 7 millones de personas. Entonces, claramente eso impacta, pero exponencialmente en el psiquismo. Cuando leemos las historias y los últimos dichos de muchas personas que se quitan la vida por violencias digitales, es esta sensación de haber perdido absolutamente el control de su persona. Ya no tengo control de ninguna manera. Hay una frase de hace muy poquito de un suicidio de una joven un poco más grande, no una adolescente un poquito más grande, en un pueblo del interior, que lo que dice es, todo el pueblo conoce ahora lo más íntimo de mí, yo no puedo, ya está, yo no puedo más, ya no hay nada que yo tenga control sobre mí misma. Bueno, hasta acá un poco esto de invitarlos a que pensemos, a que dimensionemos, a que tratemos todos y todas en este espacio que nos convoca a pensar en el bienestar del otro, que es la salud mental, que es nuestra hermosa profesión, que pensemos en eso, esa gran potencia que tenemos en nuestra caja de resonancia, que es ese espacio de consultorio, que les repito, no es el consultorio clínico únicamente, ¿no? Es cualquier lugar donde nos posicionemos frente a la escucha de un otro, de unos otros y de las problemáticas, y a partir de eso tratar de estructurar lo más posible, ¿no? Soluciones o herramientas preventivas a nivel transversal. Y cuando hablo de preventivas, a la verdad que en lo digital no aspiro a llegar a una prevención primaria, sino bueno, lleguemos aunque sea una secundaria o una terciaria, como las leyes con nombre propio, ¿no? A partir de algo que ocurre y que nos impacta y que pasa, empezar a pensar cómo transformar estas situaciones. Y vuelvo a decirles esto que me parece importantísimo. Los siglos que nos llevó visibilizar, enunciar, denunciar y buscar herramientas normativas de las violencias en el mundo real, que nos sirva como experiencia para estar en el mundo digital en un concepto que me parece clave, que es proactivo. Ahora, hace muy poquito se sancionaron ciertos marcos normativos para la región que, por ejemplo, obliga a las plataformas a ser proactivas. No esperar que algo ocurra para todo un bajar la sanción o mandarle al fiscal que está pidiendo o a la fiscal que está pidiendo el historial del uso, ¿no? Armar estrategias para poder ser proactivos. Bueno, lo mismo invito a que nuestra práctica. Así que ahora Silvana o Irina, no sé quién, si quieren abrir un poquito el intercambio y que podamos pensar o conversar entre todos. Bueno, En principio, muchísimas sí, gracias. Permítanme un segundito que voy a pausar la grabación, ¿sí? Así podemos conversar tranquilos.